El tema de hoy está en Marcos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 26, en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? ¿Aún no entienden? Es el título. Suena muy alarmante, como, oye, como que ese título no corresponde mucho a los títulos de la Reina Valera o como todo esto, pero es básicamente, no minimicemos ni diluyamos el mensaje. Pero vamos a orar porque tengo un gran desafío al predicar esto. Es un gran desafío. Estaba platicando con mi esposa, le digo, ora por mí, porque es un gran desafío. Ahorita ya lo van a ver por qué. Vamos a orar. Señor, llevamos cautivos a cualquier pensamiento que no provenga de ti, Señor, para que tú nos puedas ayudar a comprender, a abrir nuestros ojos espirituales, Padre, a aquel que está cegado por el diablo, aquel que está cegado por el pecado, Señor, para que tú puedas abrir y hacer un milagro el día de hoy, en esta noche. Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada uno, porque hay hermanos que están tan acostumbrados a la tradición que se resisten a tu mensaje, y hay otros hermanos más jóvenes que están llegando al Evangelio, que están tan hambrientos y sedientos de agradarte y de poder conocerte más, Señor. A ambos personas o ambos audiencia, te ruego que tú nos hables porque te necesitamos. Tu palabra nos instruye, tu palabra es contundente, y te ruego que uses a tu siervo, Señor, más allá de lo que pueda ser bueno o elocuente, Señor. Ayúdanos para gloria de tu nombre. Ese es nuestro propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, acompáñenme allá a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Voy a leerlo porque es un texto largo. Entonces, síganme ahí. Voy a leerlo. Marcos capítulo 8 en la Nueva Biblia de las Américas dice: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región del Dalmanuta. Versículo 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué piden señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Versículo 14. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan ánimo, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Versículo 22.
Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aun en la aldea entres. Palabra de Dios. Parecen escenas que no están conectadas unas con las otras. El desafío es que ninguna es independiente de la otra. Inclusive la escena en donde Jesucristo sanó a un sordomudo es una de las escenas en las que va hilando Jesucristo y el Espíritu Santo inspirando a Marcos para que el punto es claro: demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ténganlo, fijen esa idea en su cabeza, por favor. Esa es la idea, y estas 5 escenas, incluida la sanidad del sordomudo, van a poder reafirmar lo que Jesucristo estaba haciendo. Estamos a punto, en el capítulo 8, a mediados, en donde va Jesucristo a cambiar la estrategia de predicación y ya no enfocado tanto en la obra misionera o en la obra de milagros, y su enfoque entonces del autor va a ser en la pasión de Jesucristo. Esto es importante notar porque terminando esto, Jesucristo va a lanzar la anticipación de su muerte. Ya no va a tener el mismo estilo de enseñanza que tuvo en los capítulos anteriores, ¿de acuerdo? Aquí va a soltar una pregunta a los discípulos. ¿Quién creen ustedes que soy yo? No me voy a adelantar tanto, no voy a spoilear eso para quien vaya a predicarlo, sino la pregunta crucial es: ¿quién soy yo? En consejería normalmente se le invita a los aconsejados a que describan, antes de que nos cuenten su problema, antes de que nos cuenten su situación, ¿quién es Cristo para ti? Muchos han podido, y eso es muy reconfortante, porque nuestra congregación, cuando yo les pregunto ¿quién es Cristo para mí?, inmediatamente muchos, en su mayoría, pueden decir Cristo, y empiezan a citar atributos de Dios. Eso es bellísimo, porque entonces tú estás madurando para que puedas describir quién es Dios para tu vida. Algunos, dependiendo de la temporada, dicen: Jesucristo ha sido mi refugio, Jesucristo ha sido la piedra de mi salvación, donde estoy seguro. Cristo ha sido mi proveedor, Cristo ha sido mi consolador, Cristo ha sido mi fuerza. Dependiendo de la situación, tú puedes responder. Pero en este punto del Evangelio vamos a transportarnos, si puedo decirlo así, o a subirnos al DeLorean del tiempo para ver una particularidad de los discípulos. Normalmente el arte nos pone en las pinturas a un discípulo, Juan, Pedro, Marco, todos estos discípulos barbones, como en una edad promedio. ¿Entre cuántos más o menos le calculan en esas fotos, en esas imágenes? Unos 50, ¿no? ¿35? Yo me veo así, como yo tengo 34. Bueno, Jesús tenía 30, eso sí sabemos. Bien. Quiero compartirles algo antes de adentrarnos. Los discípulos, el tema es, aún no han entendido. Y una pregunta es: ¿qué tan olvidadizo eres de las cosas buenas de Dios en tu vida? Porque los discípulos, es muy fácil, ya habían experimentado el milagro anterior de la multiplicación de los peces y una serie de milagros poderosos. ¿Qué tan olvidadizo eres tú, pero con las cosas buenas de Dios en tu vida? Porque seguramente Dios te ha provisto, Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado, y hoy a lo mejor ya ni te acuerdas. Sí es cierto, Dios contestó mi oración la semana pasada, ¿verdad? Sí es cierto, Dios me proveyó cuando le dije: oye Dios, ya no tengo para la renta, y Dios me proveyó. ¿Qué tan olvidadizos somos?
para tener presente las bondades y los milagros de Dios en tu vida. Eso es nada más en un ámbito físico, en una situación de proveeduría. Porque Salmo 103:2, de los discípulos tendrían que tenerlo en mente. Eran judíos. Por lo tanto, el Salmo 103:2 me encanta. Recordémoslo más seguido porque dice, bendice alma mía al Señor. ¿Y qué dice? No olvides ninguno de sus beneficios. Platicando con una hermana hoy en la mañana, le decía que no se le olvide, mi hermana, que usted tiene la bendición de tener de alimentar unos pajaritos, de salir a su patio y entonces ver un árbol, ver el atardecer, inclusive todo este espectáculo de ver el atardecer con los colores, con el desvanecimiento, con el oscurecer, con el amanecer y todo, escuchar inclusive, aproveche y cuente esos beneficios que han estado a su vida. Yo tengo que bajar las escaleras y entonces, pero veo la ventana de mi vecino que tiene colgados sus calzones porque está lloviendo y no se le secaron adentro. Le digo, usted aproveche, cuente cada bendición, porque somos bien rápidos para andarnos quejando y olvidarnos, y entonces nuestro corazón empieza a almacenar queja y deseo egoísta, en lugar de contabilizar las bondades que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Ok, los discípulos batallaron con ese versículo. Ellos lo sabían muy bien. Ahora, en aquella temporada donde Jesús estaba entrenando, me gusta utilizar esta palabra, a sus discípulos, el mismo maestro entrenando, equipando, discipulando a los apóstoles, ¿sí? Quiero añadir inferencias basadas en el contexto histórico, esto es decir, la Biblia no lo señala como tal, pero hay ciertos contextos históricos que apuntan que los apóstoles eran unos chavitos, oscilando entre los 15 y 20 años. ¿Quién de aquí tiene entre 15 y 20 años? Levanta tu mano. Entre 15 y 20 años. ¿Nadie? Madeline, ahí está, no te avergüences de tu edad. ¿Sí? Sebas, híjole, tú ya estás viejo. Entonces, bueno, el más viejo de ahí era Pedro, pero oscilando entre los 15 y 20 años. Eso impacta muchísimo la imagen que tenemos de los apóstoles. No eran ancianitos, no eran adultos mayores, eran chavitos de entre 15 a 20 años. Si tú has tenido hijos en ese periodo de vida, o si te acuerdas, o no hace mucho estuviste en ese periodo, en ese lapso de vida, lo que más nos caracteriza no es la inteligencia y la sabiduría. Somos unos necios, la hormona se sube, no hay proceso cognitivo, ¿cuál inteligencia emocional? Nada. Este periodo de vida es muy importante y no lo digo a manera de burla ni a manera de sobajarlo, no, al contrario, es como hermanos, por favor, cultivémonos para poder atender a nuestros jóvenes, porque no es sencillo, no es sencillo vivir la adolescencia. Entonces, sí, porque oscilando entre esto y Mateo nos da que pagaron impuestos y los que pagaban impuestos cuando sacaron la moneda eran los menores a partir de 20 años. Por lo que la inmadurez emocional, la imprudencia de palabra y sus procesos cognitivos no era sorpresa para el gran maestro Jesucristo, quien les modeló fruto del Espíritu para con ellos. ¿Te has enfrentado cuando has dado una instrucción y entonces parece que dijiste lo contrario? Porque es frustrante. ¿Qué no dije? ¿Por qué lo dije? Y si lo dije, ¿ya cuántas veces lo dije? Bueno, Jesucristo te comprende totalmente. Jesucristo sabe lo que es enseñarle a jovencitos que cuando les dices algo, a los 3 segundos ven una ardilla y se les olvidó todo. Entonces, Jesucristo, el gran maestro, modeló fruto, el del Espíritu. Mientras estaban estos discípulos, todos chavitos, chamaqueables, Él les modeló amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Porque casi a unos les doblaba la edad. Entonces les tuvo esta misericordia a estos discípulos chavitos. Continuemos un poquito. No quiero hacer una doctrina al respecto, pero es importante traerlo a la mesa.
La estructura del texto está en cuatro partes. Primero vamos a ver, Jesús compasivamente suplió las necesidades humanas. Número 2, la manifestación de corazones incrédulos. Ahorita que hay muchas manifestaciones, bueno, aquí en esta época de Jesús hubo una manifestación, pero de corazones necios. Luego el punto 3 es la respuesta, pero de mentes embotadas, de unos chavitos, de los discípulos. Y por último, Jesús otorga claridad de visión. Esto va a sumar a la pregunta que les dije, fíjenla ahí en su mente. Jesucristo estaba cumpliendo y tratando de hacer todo esto para que Él sea conocido como el Hijo de Dios, el siervo sufriente. Ese es el propósito. ¿Ok? Bien. Continuemos. En esta ocasión no va a haber preguntas a reflexionar porque los grupos Conexión tienen vacación, entonces no les dejé preguntas a reflexionar. Van a salir varias preguntas mientras avancemos con esto. El primer punto es, Jesús compasivamente suplió necesidades humanas. En el capítulo 8, en el versículo 1, dice, en aquellos días, cuando había de nuevo gran multitud que no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión. Compasión de toda esta gente. Yo les he abierto mucho mi corazón porque lo que menos tengo con las multitudes es compasión, ¿sí? Y dice, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Bueno, habían panes, habían peces. Vamos a ver cómo Jesucristo está supliendo. No me voy a detener mucho ahí porque yo quiero marcar varios versículos que quiero compartirte. Primero, tengo compasión de la multitud. Hay algunas diferencias entre el milagro anterior, no hace muchos versículos antes, en donde alimentó a 5 personas. Hay varias similitudes. Jesucristo tuvo compasión, Jesucristo llamó a sus discípulos, Jesucristo, bueno, hay muchas similitudes. Algunos dicen que es la misma historia, pero hay evidencia de que no es la misma historia. Incluso Jesucristo así lo declara más adelante. Vamos a checar algunas diferencias nada más. Primero, este milagro sucede en Galilea, un territorio judío. El segundo milagro sucede en tierra de gentiles. Acuérdense, ellos no se llevaban bien. Supuestamente estos eran los primeros en conocer la ley. Voy a ponerlo así, los hermanos mayores de la fe y los gentiles eran los hermanos menores de la fe. Quiero utilizar esa imagen para que sea familiar con nosotros. Estancia con Jesús de un día en el primer milagro y en el segundo estuvieron 3 días. ¿Te has quedado sin comer un día? ¿Te has quedado sin comer 3 días? ¿Has estado en alguna congregación o multitudinaria en donde 3 días no han comido? Bueno, seguramente todos estaban muy hambrientos. 3 días. Los discípulos entonces le dicen, Jesús, como es ese meme, ¿no? ¿No? El niñito le hablan, está esta situación. A Jesús no le informamos nada. A Jesús no le decimos, oye, ¿sabes qué? Como que se te escapó de la mano alimentar a estas personas. No, frente a la iniciativa de Jesús en ver la situación, ellos fueron. Bien, buen punto. Hay una disponibilidad de elementos, 5 panes, acá son 7, hay 2 pescados. Tan solo son unos cuantos. La otra diferencia es que la gente se sienta en grupos de 100 en el primer milagro y de 50, y en el otro no hay ninguna referencia a cómo se sentaron. Cada quien agarró parejo o como quisieron. También en la primera se juntaron 12 canastas. Y uno podría decir, bueno, esa canasta, ponle tú la de los tacos sudados. Ponle tú 12 canastas de esas, pero de pan. Ajá, ok. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el segundo milagro hay 7. Oye, pero pues estuvo más chido el primero, ¿no? Porque fueron 12 y acá son 7. En el original, cuando dice canasta, en el segundo milagro, eran canastas grandes que cabía un humano, una persona. Entonces, cada uno tenía lo suyo propio. El número de los que comieron al principio eran 5,000 y los otros eran 4,000, sin mencionar las mujeres y los niños. Bien, por costumbres judías, básicamente. Entonces, alrededor de 10,000, 13,000 personas. Ahora hay que alimentar a todo esto. No me voy a centrar mucho aquí. No es el punto del Evangelio de Marcos enfatizar todo esto, pero sí es bueno que yo recalque lo siguiente.
Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que tienes necesidad. Quiero que, esto hace mucho no lo hacía, pero estamos en el contexto chiquito, y entonces quiero que alguien en voz alta me lea Salmo 103, 13 y 14. Bien fuerte, que todos podamos oír. Quiero enfatizar este milagro poniéndote esto. Dios sabe que tenemos necesidades físicas. ¿Quién lo lee? Ale, fuerte. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Dios sabe como un buen padre. Toma de referencia a Dios. Porque cuando ponemos padre, no le pongas el nombre de tu papá. Cuando decimos padre, relaciónalo directo con Dios. Los padres biológicos o postizos tan solo aprendemos y derivamos de lo que Dios hace y del ejemplo que Dios hace. A veces mejor o muy mal, pero definitivamente Dios sabe que tienes necesidad. Aquí la pregunta no es si Dios sabe o no, la pregunta es si tú le temes a Dios, si tú eres hijo de Dios, porque si no, entonces, pues yo voy a proveer para mi familia, para mis hijos, para los que son de aquí, pero si tú no eres hijo de Dios, debemos entregarle entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Con qué dispones? ¿Con qué viniste el día de hoy? Algunos tuvieron que pedir ride, otros tuvieron que rascarle a la alacena, otros tuvieron que rascarle a no sé qué tarjeta, no lo sé, pero debemos entregarle todo lo que está o no en nuestras manos a Dios. Señor, así como aquella mujer, tan solo tengo un poco de aceite y harina. O como aquella mujer que tan solo tenía unas pocas moneditas. Señor, te entrego lo que tengo o lo que no tengo en tus manos. Lo que controlo y lo que no puedo controlar. Y Dios sabe que tienes necesidad. Y hay promesas hermosas. Dios no desampara ni deja hambriento a su hijo, al justo. ¿Y si te deja hoy sin comer? Aún así, será una gran oportunidad para ayunar. Y hoy tocó ayuno, pues porque tocó. Pero fíjense, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Mediante qué? Mediante su gran poder, no mediante un préstamo, no mediante lo que el mundo nos arroja, sino mediante su gran poder que actúa en nosotros y a través de nosotros. Esto es hermoso, mi querida iglesia. Esto es hermoso porque ¿qué le has pedido a Dios últimamente para que supla tu necesidad? Seguramente Dios va a actuar mucho más abundantemente de lo que tú pides o comprendes. Pero su abundancia no entra en la misma definición que la tuya. Muy probablemente esa abundancia va a ser de fruto espiritual. Porque yo he visto a algunos hambrientos, literalmente, que me dan cada lección de humildad. ¿No te ha pasado que cuando más ayunas, más mansito te vuelves? ¿Más dócil a la palabra de Dios? ¿Más humilde? O sea, cuando vas ayunando, sucede esta mortificación carnal. Ya no le brindas energía a tu cuerpo, por lo tanto, la poca energía que tienes, ya no la quieres aprovechar para pelear con la gente. La necesitas para conectarte con Dios. Y seguramente si Dios te tiene en ese ayuno o en esa escasez, es con un propósito más grande de lo que tú esperas. Mi oración es como lo que dice Proverbios. Dios, no nos des más para olvidarnos de ti y no nos des menos para renegar de ti. Por lo tanto, lo que tú tienes hoy es lo justo para que glorifiques a Dios. Dios hizo un milagro y muy puntual con gente en ese específico, ¿sí? No vayas a salir de aquí yendo a las 3B y decir, a ver,
tengo nomás este pan de caja y estas salchichas. Dios, multiplícalo, ¿no? Y vénganse todas las multitudes que quiero hacer una mega fiesta. No te metas en esos líos, porque Dios específicamente lo usó para demostrar su poder, ¿de acuerdo? No te metas en esos líos, pero no está de más. Señor, ve, mi familia aquí está y solo tengo 3 de esto y 2 de esto. Multiplícalo. Y siempre lo ha hecho. Me consta. Siempre lo ha hecho. Multiplicando la tortilla, multiplicando el caldito. Dios nunca te ha desamparado en tu necesidad. Solo no te olvides que Dios está ahí. Entonces, eso lo dice en Efesios 3:2. Vamos a continuar, por favor. Porque si no, me pongo a llorar aquí con ustedes. Dios obra todo este milagro, da una serie de instrucciones, entonces mandó a la multitud a que se recostara en el suelo, o sea, sabe que están cansados, sabe que tienen necesidad de reposo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, quiero que vayamos señalando aquí, la próxima vez prometo ponerle color, porque que se recostara en el suelo da una señal de suplir una necesidad física. Luego aquí es después de dar gracias, está empezando a modelar una actitud del corazón en la emoción, el agradecimiento. Los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, ahí está dense cuenta, quien está dando todo esto es Dios. Mandó a estos a que les sirvieran. Este versículo tiene tanto que sacar de aquí, porque nos está Jesucristo dando un modelaje de cómo discipular a la gente sin que la gente se dé cuenta que la están discipulando. Jesucristo estaba transmitiendo sus principios y sus convicciones al procurar las necesidades físicas, al tener un corazón de agradecimiento y al ver que Dios los está supliendo. Y les dice, Mateo, Juan, vayan y compártanlo. Entonces Dios utilizó a personas de polvo para que bendijeran y sirvieran a otras personas hechas de polvo. Inicuos, muchachitos de entre 15 y 20 años. A lo mejor uno, ay, ¿y cómo se parte el pan? ¿Y el pez cómo se prepara? Es que mi mamá me lo preparaba en la casa, ¿no? Acuérdense, esa era la inferencia más o menos de los discípulos. Y los discípulos de Jesús sirven, bueno, estamos llamados a ser siervos de Dios, que desde los recursos del reino, me encanta porque son infinitos, eternos, suplen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria del Rey. Si hoy tuviste una hogaza de pan, fue gracias a que Dios permitió que lloviera y tuvieras trigo, tuvieras leche, tuvieras electricidad o gas, para poder tenerlo y entonces compartirlo. Por poner un ejemplo. Dios desde antes utiliza todos los recursos del reino para suplir necesidades humanas por canales amorosos. Tampoco no es así como, a ver, ahí está el pan, órale, sírvete tú solo. No es un canal amoroso, y no tan solo la ternura está involucrada en la definición de amor. ¿Se acuerdan cuando predicamos 1 Corintios 13? Todos los elementos que corresponden al amor, cuando digamos canales amorosos, ustedes tienen que dar doble clic y que se desplieguen todos estos elementos, canales amorosos, para la gloria del Rey, no para la gloria de tu economía, no para la gloria de tu altruismo, no para la gloria de tu nombre, para la gloria del Rey Jesucristo. Los discípulos, por tanto, de Jesús sirven mesas. Quiero que eso se integre un poquito a nuestro ADN. Los siervos de Jesús, los discípulos de Jesús, sirven mesas. ¿Sí? No lo pasemos muy alto, muy rápido. Los discípulos de Jesús servimos mesas. En Hechos 6:3 lo menciona, ¿no? Pero lo sirven amorosamente a otros, supliendo necesidades físicas, emocionales y espirituales. Siendo esta última, porque podemos dar tacos al pastor, a todos los de la colonia. Bendito sea Dios. Podemos llevar y repartir despensas, bendito sea Dios. Y ya. Pero también tenemos la posibilidad de suplir, gracias Alex, de suplir necesidades emocionales.
¿cómo estás? Te veo cabizbajo. Y poder entonces ser empáticos y ministrar su corazón. Ministrar es igual a servir o servir es igual a ministrar, que no se nos olvide, porque a veces como que elevamos la palabra ministro, ministración, ministerio, así como lo inalcanzable, los divinos, los del Olimpo son los únicos que tienen ese acceso. No, ministrar es igual a servir en la Biblia. Entonces, podemos suplir estas necesidades, pero la espiritual es lo más importante. Si tú y yo no suplimos la necesidad espiritual, como Jesucristo más adelante lo hace, pues entonces somos muy parecidos a los partidos, que cuando están en campaña dan un montón de despensas. ¿Qué diferencia nos pone entonces ahora con los de la otra generación, con este youtuber MrBeast? Él suple para los necesitados en África y todas estas cosas y las hace altruistamente. A lo mejor para algunos llora y se la foto y todo este asunto, pero hasta ahí. Dios nos enseña a través de su palabra que lo más importante para Jesús es que sea repartido el pan de vida que sacia para vida eterna. En Juan 6:33 y 35 lo menciona y en Hechos 6:4 lo dice. Y puso una pequeña formulita ahí. Si hay personas que están sirviendo las mesas, entonces hay oportunidad para poder servir el pan de vida que sacia para vida eterna, según 6:3, para que suceda el 6:4 en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, y por resultado se dé de Dios el 6:7. Y eran ministrados y Dios añadía a las personas que han sido de ser salvadas. Pero se necesitan servidores para que se puedan suplir las necesidades. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya en casita, si quieres, tú puedes revisar esa formulita, está basada en Hechos. ¿Sí? Está padrísimo. Pero no me quiero demorar muchísimo ahí. Recuerden que son 4 escenas. Esa fue la primera escena, la de la multiplicación de los panes. La segunda escena es la manifestación de corazones incrédulos. Puse ahí, entonces, una imagen que hace alusión al Monte Carmelo. No es el Monte Carmelo, pero no encontré ninguna en mi búsqueda tan rápido. Entonces, esa la puedes descargar en internet, no pasa nada. En el versículo 11, cuando sucede todo este contrasta, que se comieron y saciaron y Jesús se despidió y subiendo al arca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta y entonces sucede la segunda escena. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Estos hermanos mayores que le han puesto el pie a Jesucristo, ¿ahora qué están buscando? Una señal del cielo para poner a prueba a Jesús, igual que Satanás cuando puso a prueba a Jesucristo en el desierto. Entonces, aguas, porque estos hermanos mayores se están pareciendo más a su padre el diablo que a los hermanos menores que tienen una condición de servir y ser utilizados. Entonces, ¿por qué piden señal a esta generación? En verdad les digo que no les daré señal a esta generación. Hablando de los fariseos, hablando de los saduceos, hablando del rey Herodes. Tú has visto, básicamente tú has hecho muchos milagros pequeños. Ve a las ligas mayores, Jesús, y muéstranos algo grande, algo bueno, algo como lo de Elías. Aquí no lo menciona en el Evangelio de Marcos, pero en el Evangelio de Mateo dice o añade que cuando Jesucristo estaba en esta misma conversación, en este mismo dilema, el cielo se había enrojecido, ¿sí? Y habían nubes que habían cambiado todo el paisaje. Y entonces los fariseos dicen, es que va a tener las cosechas y el ambiente y entonces el ecosistema es impactado. Los fariseos bien pudieron relacionar el cambio del cielo con lo que impactaba en la tierra y Jesús les contesta, si ustedes pueden discernir eso, ¿por qué no están discerniendo o dándose cuenta de que yo estoy anunciando el final de los tiempos? Tienen todo el conocimiento, pero no se dan cuenta de lo más obvio. Tienen toda la información, pero no se están dando cuenta de lo que realmente es valioso. Ya está entre ustedes el reino de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces,
Juan 6 menciona ahí, ¿no? Muéstranos algo grande, algo de verdad. Ellos pedían, en otras palabras, un show del cielo dramático. Que viniera algo grande, algo similar al fuego de Elías que cayó del cielo, porque ellos lo relacionaban bien. Pero la fe, aquí está lo interesante, es la convicción de lo que no se ve. La incredulidad entonces pide evidencias. Yo soy incrédulo, a ver, muéstrame. Dices que lo que estás diciendo, dame evidencias para creer. Primero veo para después creer. ¿Les recuerda a otro personaje? A ver, enséñame tus marcas, Jesús. A ver si sí es cierto. A ver, muéstrame que si tu vida ha cambiado para ver si creo en Jesús, en tu Dios. ¿Verdad? Piden muchas muestras. Por otro lado, es sencillo. La fe no pide señales para creer. Si no, no sería fe. Por eso algunos dicen que la fe es ciega, pero no necesariamente. No en un sentido de ignorancia, sino ciega porque es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Los hermanos mayores piden señales, compruébame. Pero es que estos hermanos señales no necesitaban más señales, más milagros. Batallaban algo que los terapeutas modernos mencionan como el narcisismo. Es decir, quiero los aplausos de todo. Quiero la atención de todos. Quiero que solo yo sea reconocido. Quiero que el mundo gire a mi alrededor. Si los terapeutas modernos analizaran a los fariseos, yo creo que dirían, es una clara evidencia de un narcisismo. Pero en ese entonces todavía no se acuñaba ese término. En fin, la fe no pide señales para creer. Los hermanos mayores necesitan un cambio de corazón. El conocimiento lo tienen, pero está endurecido. Hay incredulidad. Y entre más pasa el tiempo y tu religiosidad es lo que abrazas en lugar de lo que Cristo dice, diría el viejo adagio, árbol que nace torcido, jamás endereza su rama. Hay un endurecimiento de estos fariseos. La única señal que Jesús les dejó fue la señal de Jonás. ¿Y qué quiere decir la señal de Jonás? Bien, la muerte, sepultura y resurrección del mejor Jonás, dice Mateo. Bueno, no lo dice con esas palabras, pero básicamente es, así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así yo también seré sepultado y al tercer día voy a resucitar. Esa es la señal. No les explicó mucho a los fariseos, pero es un acto misericordioso y de gracia. De verdad, ¿quieren una pista? Ahí está la pista. Aún así no cachan, no logran entender, pues están muy ciegos entonces. Muy ciegos. Aquí está todo y no lo ven. Continuemos. Antes de llegar a eso. Los fariseos buscaban una señal y dice, ¿por qué piden señal? Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Hizo lo mismo con el milagro de los peces. Se embarcó y se fue. Bien, ahora sí. Esto es importante porque ya vamos a iniciar otra escena, la tercera escena. Pero quiero añadir esto que David Guzik, un comentarista y pastor, menciona de Calvary Chapel. Aquellos que creen que si las personas ven suficientes señales, vendrán a la fe, por lo tanto, suponen saber más que Jesús. En otras palabras, hay personas que piden señales para creer. Muéstrame, compruébame. Pero lo que no están diciendo es que yo creo que tú, Jesús, estás equivocado. El que tiene que dar el veredicto final soy yo, para ver si eres confiable. Entonces, suponen saber más que Jesús. Eso es orgullo. Y el orgullo, su origen lo tuvo Satanás, que tentó a Eva diciéndole, pues ustedes también pueden saber y conocer. Cuando les dijo, ten la manzana y serán como Dios. Mentiras. La tercera escena es la respuesta de mentes embotadas. Ahí puse a lo lejos una imagen de un pan de masa madre, un pan de esos
ricos, ¿no? Que da gusto comerse con una salsita así de aceitunas, ¿no? Y todo eso. Los que saben me darán la razón. Entonces, la respuesta de mentes embotadas. Vamos a ver, aquí entran en escena ahora los discípulos. Ahí está. Bien, ay, se pasó. Jesús les encargó, bueno, vamos a ver ahí. Los discípulos, versículo 14, se habían olvidado de tomar panes. Sucedió el milagro, sucedió la confrontación, tercera escena, a los discípulos, a estos muchachitos, se les olvidó traer alimento. Y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Bien, ahora alimentar a 12 pelados adolescentes que están en crecimiento, pues es todo un reto con un solo pan. Y ahí Jesús les encargaba diciendo, hay algo más importante, tengan cuidado. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hubo una conversación muy horizontal de una necesidad física, pero Jesús, siendo el buen maestro, les dijo, no, 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 alerta, foco rojo, no se dejen contaminar, no estén comiendo el mismo pan leudado. Ahora, en aquella época se tenía como expectativa que el reino de Dios era de gran poder y de una autoridad dominante, que iba a venir como el imperio romano, como un opositor, alguien igual a Roma. ¿Sí? Herodes lo miraba más como una autoridad y un poder político, y los fariseos lo miraban más como un poder y una autoridad religiosa. A ninguno de los dos les convenía la llegada del reino de Dios. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús con la levadura de los fariseos y Herodes? Aquí está, necesitamos entender este aspecto judío muy del contexto. Dice el autor, Wiersbe, la principal lección, ahí pongo la masa leudada. ¿Sí está leudada? ¿Sí? No me vaya yo a equivocar y... A ver, Yeye, ¿sí? ¿Parece leudada o no? ¿O todavía le faltan 30 minutos al calor? La principal lección tiene más que ver con la levadura y no con el pan. Los discípulos habían relacionado la imagen visual del pan y no con la levadura, pero los judíos sabían a qué se estaba refiriendo. En la Biblia, la levadura consiste, ¿sí?, en un símbolo del mal. Eso es la levadura. Ajá. Algo tan chiquito que hace fermentar la masa. La fermenta quiere decir que la llena de aire, le da burbujas. Entonces, esas burbujas, esa masa leudada la época de Jesucristo se le consideraba como un símbolo del mal. Por eso cada Pascua los judíos tenían que sacar toda levadura de sus viviendas. ¿Se acuerdan? ¿Y comerán el pan sin levadura? Bueno, para que su cuerpo, su mente y su espíritu reconozcan, hay que quitar el pan. Estamos consagrados para Dios. De sus viviendas, dice Éxodo 12 del 18 al 20, y no se permitía levadura en sus ofrendas. Si alguien ofrendía pan, por eso en el tabernáculo eran los panes sin levadura, los que estaban ahí en el lugar santo. El mal, como la levadura, es pequeño y oculto, pero se esparce y pronto contamina todo. Yo sigo asombrándome, o sea, digo, no encuentro una explicación cómo un chisguetillo, una pizca de levadura hace que la masa se hinche, se engrandezca, se llene de aire. Pues así el mal, así el pecado. Es algo chiquito. Ay, pastor, ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que se considere pecado? Ay, pues entonces déjame ponerme aquí al límite. Yo ahorita con uno de mis hijos estoy experimentando una etapa nueva. Está probando sus límites. ¿Hasta dónde mi papá me dijo que no es pegarle a mi hermano? Subirme arriba de él no es pegarle. Aventarle un juguete no es pegarle. Entonces, a veces así, oye, pastor, ¿hasta dónde puedo llegar en la oficina sin que esto sea fraude? ¿Hasta dónde puedo llegar con mis compañeros de trabajo sin que esto se considere adulterio y fornicación? O con mis compañeras y compañeros de escuela. Pastor, ¿hasta qué horario se considera así como la hora del diablo, donde ya no debo de conectarme a internet? ¿No? Algo tan pequeño que entra como pecado puede leudar toda tu vida.
y entonces ya no supiste. ¿Por dónde entró? Por una grieta. ¿Por dónde entró eso? Es que me permití X, Y pecado. Pero pastor, era un pecado chiquito. No. Repito, para Dios no hay pecaditos, no hay pecadotes. Pudo haber sido así o pudo haber sido así a nuestros ojos. Pero estamos llamados a ser santos como Dios. Por eso Jesucristo le está diciendo a ustedes, muchachos, chamacos, entiendan. No se dejen contaminar con la levadura de los fariseos. La levadura, el principal problema, sí, el mal como levadura es pequeño y oculto, pero se esparce y pronto contamina todo. Pero ¿de qué mal estaba alertando Jesús a sus discípulos, a su chamacada? El mal de la incredulidad, de la dureza del corazón para arrepentirse, del orgullo religioso para recibir el reino de Dios y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Híjole. Algo tan sencillo, la fe en Jesucristo. Yo no sé si estás en una temporada en la que, Señor, aumenta mi fe. Señor, acrecenta mi fe. Señor, yo creo que en donde yo me inmiscuí, en donde yo me ensucié, diluyó mucho mi fe. La minó. Bueno, probablemente consumiste pan leudado de los fariseos. O eres un fariseo dándole pan a un hermano pequeño. Ay, no seas tan religioso, hermanito. No, hombre, yo ya llevo en esto muchos años. Tranquilo. Y te lleva a un pecado mayor. Vamos a continuar. Entonces, dándose cuenta Jesús, después en esta tercera escena, ya se me fue aquí. Dándose cuenta Jesús de todo esto que ellos no estaban cachando en el versículo, ellos dicen, ¿por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden, tienen el corazón endurecido. Todo en lo que ellos podían pensar era en la comida, saciar su estómago, no al pan que va a su alma. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, es que no lo que contamina al hombre es lo que entra por la boca, sino lo que sale de él? Bueno, pues parece que estos discípulos estaban casi tan ciegos como los fariseos. Y la palabra ceguera es una palabra importante porque sus mentes estaban embotadas, o sea, estaban como en un bote, no podían darse cuenta en esta neblina mental espiritual, si no podían darse cuenta, lo tengo aquí enfrente y no me doy cuenta de que Jesucristo está haciendo cosas maravillosas. Pues muy posible que Dios te esté otorgando a ti una multiplicación, un milagro, una bendición y estás haciendo lo contrario del versículo de Salmo 103. Olvidándote de todos los beneficios del Señor, siempre exigiendo más. Sus corazones endurecidos, como Marcos 6:52 lo dice, y sus ojos estaban ciegos y sus oídos sordos. ¿Se acuerdan que les había dicho? Estas escenas, ¿sí?, estaban tan ligadas unas con las otras que también está ligando Jesucristo el milagro que realizó con el sordomudo, que pudo entablar una alabanza y pudo salir de su aislamiento auditivo, de escuchar las maravillas de Dios, y entonces estaba entrando por uno de sus sentidos y saliendo por el otro, alabanzas y gloria del Señor. Pero estos discípulos todavía estaban tartamudos, sordos y súmale tú, ciego. La canción de Shakira, ciega, sordomuda, ¿qué más? ¿Y testaruda? A ver, ¿qué más? Entonces estaban ahí, los discípulos tenían esta condición, necesitan un milagro. Y por eso, teniendo los ojos no ven, este maestro, no sé en qué tono lo dijo. Yo sí lo diría así como, no inventes. Teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen, no recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000, citando su obra milagrosa. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7 le dijeron. Entonces les dijo, ¿y aún no entienden? Cámbiale la cesta de pan por la solicitud que tú le has hecho a Cristo. Cualquier oración. Y Jesús te puede decir, tienen ojos, todo el versículo 18, y te puede decir, ¿te acuerdas cuando yo suplí en tu vida esto? Ah, sí, Señor, me acuerdo.
Y todo mi hogar se puso feliz y en la iglesia y me abrazaron y pudimos celebrar a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos días? No, pues quién sabe. Y partí y Jesucristo añadiendo más gloria a su gloria. Y, y entonces Jesucristo te puede decir, ¿y si yo lo hice? ¿Y si soy el mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con David, que estuvo con los discípulos, que estoy ahorita, ¿no crees que sigo siendo el mismo poderoso para poder suplirte a ti la necesidad más profunda que tienes? El deseo más enraizado que tienes, afecto, poder, comodidad, dominio, no lo sé. Pero sus mentes estaban embotadas. Y si Jesucristo hoy se parara a mí aquí y dijera, ¿aún no entienden? Ay, me daría mucha vergüenza. Ay, Señor, sí es cierto. Me olvidé. ¿De quién eres tú? Me olvidé. De que hace un mes yo estaba aquí y tú me sacaste. Que estaba allá y tú me libraste. De que yo te oré y tú contestaste. Y Jesucristo estuviera aquí parado, diría, ¿y aún no entienden? ¿Por qué sigues buscando en el mundo lo que el mundo no puede darte? Sus mentes estaban embotadas, sus corazones duros, repito, y sus ojos estaban ciegos y sus oídos sordos. Dale. ¿Qué pasa? Ahí. Y aquí es la cuarta escena. Ay, como que sí pegó la luz, ¿verdad? No pretendía hacer ese efecto, pero qué bien quedó. Jesús otorga claridad de visión. Jesús hace en la última escena, antes de conectarla con la pasión de Cristo, hace este milagro. Sana a otro individuo que no se menciona que tenía fe. No se menciona que él fue a buscar a Jesús. Lo llevaron. Por su condición, porque no le interesaba, y Jesús obró un milagro en él. ¿Okay? Qué hermosos son aquellos pies que anuncian la paz, qué buenos son aquellas amistades que te acercan a Cristo. Jesús otorgó claridad y ahí, chequen, llegaron a Betsaida, versículo 22, y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, otra vez este acto tan raro de Jesucristo de traerle sanidad, no es un llamado, como lo dije hace 15 días, la última sesión, que salgamos de aquí y que le empecemos a escupir a los ojos a la gente o que le empecemos a meter lodo no, o que le jalemos la lengua, ¿se acuerdan? ¿Sí? Les preguntó, oye, ¿ves algo? Y levantando la vista el ciego dijo, veo a hombres, pero los veo como árboles que caminan. Si cuando tú te levantas después de estar dormido, si aprietas mucho los ojos o te los tallas y le haces así, y cuando los abres, como que ves borroso. A eso se refiere. Ahora, conéctenlo con la incredulidad de los fariseos y con la ceguera mental de los discípulos. Esta no es así como una escena metida a fuerza, así como que ay, vamos a sacar de balance a los lectores metiéndole otro milagrito. No, es como una especie de sándwich dentro de la narrativa bíblica en donde comenzó con una sanidad de un sordo tartamudo y lo cierra otorgándole la vista a un ciego. ¿Y quiénes estaban al final presenciando todo esto? Los discípulos. Presenciaron todos estos hechos de principio a fin. Y entonces, una vez limpio, él entró en una vez limpio, el entorno en el que te desenvuelves sí importa. ¿Por qué? Aquí dice, el ciego de Betsaida. Betsaida era un lugar gentil que era caracterizado por no tener fe. Y levantando la vista, le dijo, veo a los hombres. Entonces, versículo 25, Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres, porque seguramente van a haber asesinos de fe mientras tú vuelves a tu hogar, a un lugar seguro. El entorno en el que te desenvuelves sí importa, porque normalmente van a minar tu fe.
van a minar tus creencias, van a decir, busquémosle una respuesta lógica a tu milagro. Busquémosle una lógica a lo que acaba de suceder. Y entonces amedrentan la fe, minan la fe. Por lo tanto, tu entorno sí importa donde te desenvuelves. Los discípulos estuvieron presenciando esto y el punto importante es, ¿cuántos de aquí o están endurecidos como los hermanos mayores de corazón y no quieren creer que Jesucristo es el Rey, Señor, el siervo sufriente? ¿O hay hermanos menores que no saben ni entienden ni cómo entrarle a la fe, pero tienen el deseo de seguir a Jesús? Más adelante dice, ok, ustedes realmente quieren ser mis servidores, y con esto no quiero apagarle el tema a Eden porque le va a tocar esto. Entonces nieguen su cruz y síganme. Abandonen su estilo de vida y síganme. Tu esposo no es tu cruz, tus hijos no son tu cruz, el buró de crédito no es tu cruz, tu carnota es tu cruz que tienes que mortificar. Tus deseos que te llevan a alejarte de la fe, esos que te llevan a sobrepasar, a actuar y a decir pecaminosamente para obtener lo que tú quieres. Entonces Jesús puso sus manos y no entres ni con esos incrédulos. No creo que Jesucristo le haya dicho, no te juntes con esa chusma. No, porque Jesús vino a la chusma y de ahí nos sacó a todos. Sino es un asunto, que está muy nuevito en la fe, necesita un entorno seguro para que pueda crecer y madurar. Por lo tanto, tus hijos, los nuevos creyentes, los nuevos ovejas, los nuevos miembros que puedan llegar, sería muy importante. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quieres aumentar la fe de alguien? Expónlo a las Escrituras. ¿Quieres ver disminuido a alguien? Aléjalo de las Escrituras. Dice Romanos capítulo 10, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios me guarde de predicar otra cosa que no sea el Evangelio y su palabra. Por eso, estas 4 escenas se ligan para que más adelante los discípulos, ¿sí?, Jesucristo les pregunte, ok, ¿quién dicen que soy? Algunos Juan, algunos Elías, un profeta. Sí, pero a ustedes mis muchachitos, ¿quién soy para ustedes? La pregunta es igual para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Jesucristo tiene el poder por medio de su palabra y del Espíritu Santo para abrir nuestros ojos espirituales y poder ver las maravillas de su evangelio. ¿Se acuerdan esta linda canción? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte y contemplar tu majestad, etcétera. Sí, y poder ver las maravillas del evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios, que no se nos olvide. Y parece un principio muy cortito, pues sí. Pero esto es la base de la fe cristiana para la transformación de nuestras vidas. Si tú no crees que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el siervo sufriente, no vas a creer, ni vas a aceptar, ni van a ser tus convicciones cuando Cristo más adelante en Colosenses te diga, ve y perdona como has sido perdonado. Ve y ama como yo he amado. Ve y reconcilia como yo te he reconciliado. Ve y perdona. Ve y extiende misericordia. La pregunta es, ¿qué milagro ya no necesitas ver hoy para creer en la palabra de Dios? Seguramente ya ha hecho muchos milagros para contigo. Ya no le pidas más, Señor, un milagro más, como para en esta hora sí, me comprometo bien en serio contigo. Ahora sí voy a servir en la iglesia, Señor. Ahora sí voy a servirle a mi familia. Pero un milagrito más, ¿no? Ayúdame a pasar el examen. Ayúdame a tener el trabajo. Ayúdame a que me den este aumento de sueldo. Ese milagrito, Señor. No necesitas más milagros. Solo cree y ya. Cristo no es un dispensador de milagros. Entonces, con eso termino. Es una hermosa conclusión. Por eso fue muy desafiante. Porque el punto principal no es el milagro en sí, no es la sanidad en sí, no son los fariseos en sí, no son los apóstoles en sí. El punto es, ¿y quién crees que es Jesús?
Y al final, en el capítulo 15, un centurión dijo, cuando vio a Cristo en la cruz, en verdad este era el Hijo de Dios. Un centurión, un gentil. La pregunta también, ¿quién es Cristo para ti? Que Dios bendiga su palabra, ¿no? Amén. Digo, Señor, qué emocionante, qué hermoso es saber que lo que tú obraste como un buen estratega en el ajedrez, no desperdiciaste ninguna jugada tuya con tus discípulos. Todo lo hacías con un propósito, y tus propósitos no eran ocultos porque estuvieran malos, sino porque eran una dispensación. Estabas dispensando tu voluntad poco a poco en ellos. Señor, hoy tenemos tanto el anhelo de ser discípulos tuyos, que permítenos seguir aprendiendo de los errores de estos primeros discípulos, para que nosotros podamos ir creciendo y madurando, que nuestra fe vaya creciendo, no como la levadura, sino, Padre, que nuestra fe vaya en aumento, que vaya madurando. Señor, hay aquí hombres y mujeres que ya están listos, ya tienen el llamado, ya tienen la encomienda, pero su fe está chiquita. Hay hombres que tú ya has elegido y mujeres para que sean luz y sal en sus entornos, pero se siguen achicando porque han permitido un poco de levadura en sus vidas y se sienten indignos. Ayúdalos, Padre, a depurar eso. Sánalos, límpialos. Señor, haznos salir de aquí con el compromiso de ser más discípulos tuyos y de también discipular a otros. Suplir las necesidades también, Señor. Pero lo más importante es compartir de este pan de vida, este pan que sacia para vida eterna. Señor, déjanos paladear ese pan que tú tanto, del que tanto nos platicas. De ese pan de tu palabra, Señor, del que no tendremos sed, ni hambre, ni nada, Señor, para salir de aquí saciados. Salir de aquí, Señor, sabiendo de que no tendremos los mejores métodos para satisfacer las necesidades públicas, pero hemos pasado tiempo contigo. Sabemos que te preocupa, sabemos quiénes te preocupan, de quiénes tienes misericordia, cómo confrontas, cómo duermes, cómo descansas, cómo te mueves, Señor. Alimenta a mis hermanos, a esta congregación. Guárdalos, Señor, también el próximo fin de semana que no vamos a estar aquí, mi esposa y yo, Señor. Ellos ya tienen todos los recursos del reino a su disposición para poder bendecir a las personas que vengan. Señor, ayúdalos a poder satisfacer esas necesidades con valentía, con denuedo, Señor. Y no importa la cantidad. Estos discípulos nomás tenían 7 y unos poquillos peces. Yo a lo mejor nomás tengo 1 y unas migajas. Pero aún así, Señor, esas migajas sirven para alimentar a otros perrillos. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestra escasez, entre comillas, no sea nuestra limitante para cumplir tu gran comisión. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.